Bueno, vamos a hacer una introducción a lo que son los números decimales antes de ya pasar a lo que son las operaciones. Entonces, ¿qué son los números decimales? Los números decimales son una forma alternativa de representar aquellos números racionales que no son enteros. Recordemos que los números racionales se pueden definir como aquellos que proceden de cualquier tipo de división. La definición matemática exacta es un poquito más compleja, pero al nivel que estamos en séptimo grado, pues es un poquito más sencilla. O sea, la podemos definir así. Cualquier división, por ejemplo, ya sabemos que esta división 5 entre 3 la podemos representar de esta manera. Ahora, aquellas divisiones que son exactas, como por ejemplo 15 entre 3, recordemos que, bueno, 15 entre 3 es igual a 5. Esta división es exacta. Estos números son al mismo tiempo, son racionales y son enteros. Aquellos que provienen de divisiones exactas. Pero aquellos que provienen de divisiones que no son exactas, como por ejemplo 14 entre 3. Estos números efectivamente son números racionales, pero no son enteros. Estos últimos, estos números que son racionales, pero no son enteros, son los que podemos representar tanto como con fracciones o como con números decimales. Entonces, ¿cuáles son las partes de un número decimal? ¿Cómo los identificamos nosotros? Pues muy fácil, los números decimales tienen tres partes muy bien definidas. Una parte entera, en este caso, en este ejemplo, nuestra parte entera sería el 5, una coma decimal, tenemos que aprender a decirle su nombre y su apellido, coma decimal, y una parte decimal, que es la que está a la derecha de la coma. Esas son las tres partes fundamentales. Ahora, ya sabemos allí que podemos utilizar para esos números racionales que no son enteros, podemos utilizar tanto fracciones o decimales. Pero, ¿cuál es la ventaja de utilizar el uno o el otro sistema? Pues las fracciones nos permiten representar de una manera gráfica bastante elemental una cantidad. Por ejemplo, si a mí me piden representar esta cantidad 2/3, pues sencillamente yo dibujo una unidad que está dividida en tres pedazos, como esta. Supongamos que es una regla. Entonces vamos a medir 2/3 de esa regla. Está dividida en tres partes y de esas tres partes vamos a coger dos. Esas dos partes y ahí está señalada, estas dos partes son lo que sería 2/3. Esa es la ventaja que tenemos con las fracciones, que inmediatamente la vemos, podemos imaginarnos de qué cantidad se trata. Pero, ¿qué problema hay con las fracciones? Que aunque la multiplicación y la división son realmente poco difíciles, cuando nos enfrentamos a una suma, como por ejemplo de este tipo, o a una resta de este tipo, ya las cosas se nos complican un poco. Ese es como el inconveniente más grande que tenemos con las fracciones, que las sumas y las restas generalmente tienen un mayor grado de dificultad. Ahora, ya que nosotros tenemos muchos instrumentos de medición que nos permiten mirar las características de ciertas cosas como la longitud y el peso en términos de decimales y no de fracciones, pues nos es muy útil utilizar en ese caso este tipo de cifras, los números decimales. Por ejemplo, si usted va a la tienda y va a comprar arroz o queso, usted de pronto el señor o la señora de la tienda le pesa el queso y dice 3.25 kilogramos.
y a partir de esa medida pues le da el precio. O le puede dar 2.35 o 4.5. Y también otros objetos de medida, como por ejemplo los que miden la temperatura, ahora que está muy de moda, pues también te dicen, te expresan el valor en números decimales. Por ejemplo, que tu temperatura está en 36,6 grados centígrados o en 35,7 grados centígrados. Todos estos aparatos de medida tienen ese sistema de entregar su cifra en números decimales. Ahora, ya sabiendo esto, vamos a conocer un poco de la historia de los números decimales. Ya sabemos que las fracciones y los decimales son, recordemos ahí, podemos representar números que son racionales, pero que no son enteros. Este tipo de números se representó en forma de fracciones desde la época de los egipcios, babilonios y los griegos hace miles de años. Los decimales son un invento mucho más reciente y se puede atribuir a dos matemáticos europeos, Simon Stevin y John Napier, en los siglos XVI y XVII. Ellos descubrieron que hacer operaciones, especialmente sumas y restas con números decimales, resulta mucho más sencillo. Ahora, una pregunta muy recurrente. Cuando nos enfrentamos a un número decimal, debemos utilizar coma o punto para separar esa parte entera de la parte decimal. En Colombia y en otros países de habla hispana debemos utilizar comas. Por ejemplo, si usted le pide al señor de la tienda media libra de queso, pues en la balanza le va a aparecer 0,5 kilogramos. Ahora, ¿qué sucede? Sobre todo con algunas calculadoras y en algunas balanzas también, que es que esas balanzas y esas calculadoras provienen de países como Estados Unidos, China y Reino Unido, y en esos países la situación es un poco diferente. En esos países, para representar números decimales no se utiliza la coma decimal, sino el punto decimal. Y entonces medio kilo se representa como 0,5. Medio kilo. Entonces, ¿cómo podemos saber si nuestra calculadora está en el sistema de estos países o en el sistema de los países hispanos? Pues sencillo, usted puede hacer una prueba muy fácil, divide 1 entre 2 y si en su calculadora aparece 0,5, pues en el sistema que utilizamos aquí en Colombia, y si aparece 0,5, está en el sistema que se utiliza en esos países. Es cuestión como de acostumbrarse si la calculadora ya viene expresada en punto, o puede pedirle ayuda a un adulto que sepa manejar estas calculadoras y le dice que la programe para que se exprese en la forma de coma decimal que utilizamos aquí en Colombia. Entonces, en próximos videos vamos a entrar a analizar lo que son las operaciones suma y resta con números decimales.